Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como ya habrán visto por el título, nos adentramos en un tema que, si son como yo, les ha tocado de cerca o les ha hecho preguntarse muchas cosas. Vamos a hablar de ese error que, honestamente, a veces parece que no podemos ignorar, ¿verdad? Ese error en la relación entre Demet y Can, ese que ha generado tanta conversación, tantas especulaciones, y que creo yo, es fundamental entender para poder avanzar, tanto en sus propias vidas como en nuestra comprensión de estas dinámicas. Así que si este tipo de conversaciones les interesan, si les gusta desmenuzar las relaciones, las señales, los malentendidos, este es su lugar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos y se unen a esta comunidad que está creciendo tanto. Gracias de antemano por ese apoyo. Hoy vamos a desgranar ese error, ese punto ciego, ese momento crucial en la relación de Demet y Can que sinceramente se siente como un grito silencioso que nadie escuchó, o quizás sí, pero no supieron cómo interpretarlo. Hablamos de ese error que al final se convierte en una roca en el camino, una que puede desviar el curso de una relación entera si no se aborda. No se trata de culpar a nadie en particular, sino de entender las dinámicas, las comunicaciones, las expectativas y sobre todo, de aprender de ello. Porque al final, ¿quién no ha cometido errores en sus relaciones? Todos hemos estado ahí. Lo importante es la lección que sacamos, cómo nos hace más fuertes, más sabios, y cómo nos ayuda a construir conexiones más sólidas en el futuro. Así que prepárense porque vamos a poner bajo la lupa ese momento específico, analizando las posibles causas, las consecuencias y lo que podemos aprender de este caso tan sonado. Vamos a pensar en esto. En muchas relaciones el silencio puede ser un aliado, un espacio para la reflexión, para la calma. Pero hay otros silencios, esos que son cargados, esos que esconden verdades que no se quieren escuchar, o que simplemente no se saben cómo expresar. Y ahí es donde entra ese error que hoy queremos visibilizar. Ese error de no comunicación, de asumir, de dar por sentado que el otro sabe, que el otro siente lo mismo, que el otro entiende nuestras necesidades sin que tengamos que ponerlas sobre la mesa. Es un error sutil pero devastador, ¿no creen? Piensen en esas veces que han esperado que alguien sepa lo que quieren, y cuando no sucede, la decepción es enorme. Ese es el germen de este tipo de errores. En el caso de Demet y Can, que ha sido un tema de conversación bastante intenso, podemos imaginar que este error se manifestó de diversas maneras. Quizás fue una falta de claridad en las expectativas, una suposición sobre el nivel de compromiso o sobre las intenciones. O tal vez fue una incapacidad para expresar las propias vulnerabilidades, para decir, esto me duele, necesito esto de ti, estoy sintiendo miedo. Estos son diálogos que, cuando se evitan, crean abismos. Y en la dinámica de una relación, esos abismos pueden volverse insalvables. Podríamos pensar en ese momento clave donde una conversación sencilla podría haber evitado un gran conflicto. Ese instante en el que se presentó una oportunidad para ser honestos, para ser transparentes, y por alguna razón, se dejó pasar. ¿Fue miedo al rechazo? ¿Miedo a herir al otro? ¿Simplemente falta de herramientas para abordar la situación? Todas son posibilidades válidas. Porque la verdad es que las relaciones humanas son complejas. No nacemos con un manual de instrucciones para el amor perfecto, y a menudo, aprendemos sobre la marcha, a base de ensayo y error. Y este error, el que no se puede ignorar, parece ser un error de manual, uno que se repite en muchas historias. Analicemos las posibles ramificaciones de este error. Cuando no se abordan las necesidades, cuando las expectativas no se alinean, la frustración empieza a acumularse. Empiezan las pequeñas rencillas, los resentimientos silenciosos que con el tiempo se convierten en muros. Y esos muros, por muy bien construida que estuviera la relación en sus cimientos, pueden hacer que todo se derrumbe. No es solo que una pareja deje de entenderse, es que empiezan a sentirse extraños el uno para el otro, a pesar de haber compartido tantos momentos. Y es que la confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se erosiona cuando no hay honestidad. Si sentimos que la otra persona no está siendo completamente sincera con nosotros, o si percibimos que nuestras propias verdades no son bienvenidas, la conexión se debilita. La intimidad emocional se ve comprometida, y es muy difícil reconstruir eso una vez que se ha roto.
Es como tratar de reparar una vaz delicada que se ha hecho añicos. Se pueden juntar los pedazos, pero las grietas siempre estarán ahí, recordándonos la fragilidad. Lo fascinante de este tipo de situaciones, y lo que nos hace querer hablar de ellas, es la universalidad. Aunque estemos hablando de Demet y Can, la verdad es que sus experiencias resuenan con muchas otras personas. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esa sensación de no ser escuchados, o de no saber cómo expresar lo que sentimos? ¿Cuántos hemos preferido el silencio a una conversación incómoda, solo para descubrir que ese silencio trajo consecuencias mucho peores? Este error que no podemos ignorar, que ellos pudieron haber cometido, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comunicación. ¿Somos lo suficientemente valientes como para expresar nuestras verdades, incluso cuando son difíciles? ¿Estamos dispuestos a escuchar activamente, a empatizar, a intentar comprender la perspectiva del otro, incluso si es diferente a la nuestra? Estas son las preguntas que debemos hacernos. A veces, la clave está en ser proactivo. En lugar de esperar a que un problema se vuelva insuperable, debemos aprender a identificar las señales de advertencia tempranas. Ese momento en que sentimos que algo no está bien, que hay una tensión, que la comunicación se está volviendo superficial. Ahí es cuando debemos intervenir, abrir el diálogo, poner sobre la mesa lo que nos preocupa. Podríamos también hablar de la importancia de la vulnerabilidad. Permitir que el otro vea nuestras imperfecciones, nuestras inseguridades, nuestras necesidades. Esto no es una debilidad, al contrario, es una fortaleza enorme. Cuando nos mostramos vulnerables, creamos un espacio para que el otro también lo haga, y ahí es donde se forjan las conexiones más profundas y significativas. El error que no podemos ignorar, en muchas ocasiones, tiene sus raíces en el miedo a ser vulnerables. Y no olvidemos el poder del perdón. Tanto el perdón hacia uno mismo por los errores cometidos, como el perdón hacia el otro. Las relaciones no son perfectas, y los errores son inevitables. Lo que define a una relación fuerte es la capacidad de aprender de esos errores, de crecer juntos, y de seguir adelante. Si nos quedamos anclados en el pasado, en las culpas y los reproches, es muy difícil construir un futuro. En el caso de Demet y Can, independientemente de los detalles específicos que podamos no conocer, este error resuena como una llamada de atención. Una invitación a examinar nuestras propias vidas, nuestras propias relaciones. ¿Hay algún error que no podemos ignorar en nuestro propio camino? ¿Alguna conversación pendiente, alguna necesidad no expresada, algún malentendido que necesita ser aclarado? Creo que el mensaje principal que podemos extraer de esta reflexión sobre Demet y Can es la importancia vital de la comunicación abierta, honesta y empática. No se trata solo de hablar, sino de escuchar, de intentar comprender, de validar los sentimientos del otro, incluso si no estamos de acuerdo. Se trata de construir puentes en lugar de muros. Se trata de ser valientes, de ser vulnerables, y de elegir la conexión sobre el miedo. Así que, para resumir, hemos hablado hoy sobre ese error que en la dinámica de Demet y Can parece haber tenido un impacto significativo. Hemos explorado cómo la falta de comunicación, las suposiciones, el miedo a la vulnerabilidad y la acumulación de resentimientos pueden erosionar una relación. Y hemos reflexionado sobre la universalidad de estos desafíos, invitándonos a examinar nuestras propias vidas y relaciones. El aprendizaje clave es la importancia de la comunicación activa, la honestidad, la empatía y la valentía para expresar nuestras necesidades y escuchar las de los demás. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes. Espero de corazón que les haya resultado interesante, que les haya hecho pensar, y que quizás les sirva de inspiración para mejorar sus propias conexiones. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué creen ustedes que son los errores más comunes en las relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este contenido les ha gustado, si les ha aportado valor, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que le pueda ser útil. Y si aún no lo han hecho, recuerden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.